Vez más estamos aquí en esta sesión de Hablando de. El día de hoy nos acontece algo importante, primero que nada porque quiero recordarles que los que no nos siguen somos un intento de podcast, somos un programa que trata de hablar de ciertos temas, en ocasiones con algunos invitados como mis queridos compañeros de clase, los otros raros como lo es Leoncio, la Carla, entre otros más. Así que, pues bueno, a veces hablamos de temas más profundos. Regularmente los doy yo solo. Voy a tratar de traer un poquito más de gente porque creo que aporta bastante esa situación a la interacción y al desarrollo de las cosas. Pero pues son más como que algún tipo de recomendaciones, opiniones o cosas por el estilo. La verdad es que espero que durante esta semana les podamos llevar a ustedes que nos están siguiendo algún tema interesante como lo puede ser los museos, la prepa, salir de viaje, ir a caminar. Creo que hay muchísimos temas que valen la pena tomar. Pero el día de hoy, fíjense que aprovechando el relajo que hay con esta situación, nunca había visto, o bueno, sí, ya lo había visto, que es lo que me sorprende. Estamos ante un evento de proporciones épicas. Tendremos la posibilidad de ver de nuevo, porque para los que no lo sepan, los que sean quizás muy jóvenes, hace muchísimos años, estos dos personajes ya habían tenido una pelea. Así es, vamos a hablar de este tráiler que generó tanto hype, que generó tanta emoción, tanto deseo por ver la película, creó bandos y toda esta situación. Vamos a hablar de Kong contra Godzilla, Godzilla contra Kong, un dios contra pues básicamente un mono súper desarrollado. La verdad es que me sorprende cómo es que esta parte puede generar tanta confusión, tanta locura y tanta alegría por verlo. Así que si les parece bien, empezamos con lo que viene siendo el intro y continuamos con esta charla maravillosa. Muy bien. Inicio de toda esta locura. Somos los raros de la clase y llegamos aquí preparados para hablar de esta situación. Fíjense que me llamó muchísimo la atención porque no es la primera vez que pasa de que el ver una pelea nos genere esta sensación de locura, de interés. Creo que esta parte de las peleas entre personajes importantes o personajes así medio alocados y medio poderosos nos, nos remonta a una sensación de sentirnos parte de un equipo, ¿no? Creo que con esta situación del Team Kong contra el Team Godzilla, de repente pasa eso, ¿no? Se han hecho cantidad de memes apoyando a Kong que solamente se va a pelear con un hacha, con golpes, a Godzilla que tiene poderes medio radioactivos. Entonces esta situación me llamó muchísimo la atención y precisamente por eso es que la traigo este día al podcast, porque primero que nada, ustedes díganme, ¿qué team son? ¿Son Team Godzilla o van por Kong? Creo que a partir de ahí se pueden decir varias cosas. He tenido la oportunidad de hablar con algunas personas acerca del tema y es curioso porque hay una gran cantidad de gente que apoya a King Kong, el rey. O sea, es sorprendente la cantidad de gente que he visto dar sus bases y sus argumentos para decir que Kong va a destrozar a Godzilla. Y bueno, al menos lo que vemos en este avance que nos liberaron el fin de semana pasado, pues sí tiene algo de creíble. O sea, vemos a un Kong mucho más grande de lo que habíamos visto en la Isla Calavera. Vemos a un Kong quizás más hábil, un poquito más ágil que lo que viene haciendo Godzilla, con apoyo, porque pues a lo que se va en el tráiler o en el avance,
pues únicamente no va a ser Kong nada más, sí, yo contra ti. No, o sea, va a ser una situación en donde quizás reciba ayuda por parte de los humanos. De algún modo, pues nos remonta a que, pues Kong es un simio, a lo mejor de ahí la gente pues lo apoya porque pues de algún modo estamos conectados por la evolución, no sé. Pero la emoción que generó esto me dejó impactado. Por un lado, creo que Kong tiene una gran capacidad para poder dar una buena pelea a Godzilla. Creo que no solamente por el avance, creo que el personaje a lo largo de los años y en las diversas adaptaciones siempre ha tenido como que esta posibilidad de enfrentar grandes monstruos. En las pasadas, no sé si recuerden, peleaba contra dinosaurios, cuando Kong era solamente una persona que se enamoraba de esta chica, y con Jack Black en esta película peleaba contra dinosaurios. Entonces, pues Kong es un personaje que creo que tiene mucho que aportar, es lo que hace una bestia a golpes, ahorcando a sus rivales y demás cosas. Y algo que vimos que me llama muchísimo la atención cuando fue Kong en la Isla Calavera, pues era que este personaje pues logra derrotar a sus archirrivales, ¿no? Por otro lado, creo que sí, Kong tiene todo el carisma, tiene toda la emoción, la energía para poder dominar la pelea. Pero pues hay que recordar que Godzilla es el rey de los monstruos, ¿no? Al menos así nos lo dejaron puesto en la última película. Cómo va derrotando uno tras otro, eso creo que es sorprendente. Creo que Godzilla tiene mucho más fortaleza, tiene algunos que otros, por así llamarlos, poderes. Con esto de los rayos azules que se ven bien alocados, que al menos yo no había tenido la oportunidad de ver. Yo me quedé en la época en donde Godzilla obligaba a Kong a comerse un árbol. Y vean cómo han cambiado las cosas. Como algo que parecía nos tiene tan entretenidos. Creo que de repente esa situación es lo que debería de pasar más con todo esto que vemos en el día a día, en las películas y en las historias. Esta simpleza. Probablemente va a tener una trama, va a tener un guión, va a tener una historia, pero realmente lo que nos llama la atención, y es lo que me interesa a mí, es que solamente se van a pelear esos dos. Es más, podría ser que el mundo se explotara después de esta situación, y aún así valdría la pena poder ver este tipo de peleas. Y si se dan cuenta, es algo que no había notado hasta este gran boom, y en especial viendo todo lo que pasa, porque de repente por estar en la escuela, por estar camino a la escuela, pues no pones atención a las redes sociales, a las noticias, a la información. Pero se generó toda una locura. Y yo me pregunto, ¿realmente disfrutamos únicamente de las peleas? Porque si se dan cuenta, tenemos la posibilidad de ver cualquier cosa, de opinar de cualquier cosa, y lo más importante que ha pasado en estos tiempos ni siquiera es que el presidente se enfermó de COVID, que por cierto, ojalá se recupere, pero ¿qué tal diciendo que las imágenes religiosas nos ayudaban? Y nos quitó de la mente toda esta situación, ¿no? Nos quedamos en, sí, el presidente se enfermó, pero mira Kong y ese tremendo madrazo que le acaba de meter a Godzilla. Y eso, justamente, es lo que capta mi atención. ¿Cómo es que, a pesar de toda esta situación de esta nueva generación en donde no es que todo lo tenemos que hablar porque yo soy un niño violeta y la violencia me altera? Pasamos a, sí, cállate niño, se van a pelear un monstruo contra otro monstruo. Y vemos esta situación, fíjense que a mí me pasaba, yo lo veo como cuando en la secundaria ibas todo emocionado al final del día porque X persona se iba a pelear con el otro. O sea, esta sensación de decir, yo tengo que ver esa cantidad de golpes. Creo que esa parte es lo que está muy chido, porque nos remonta a esa época en donde, pues está padre ver golpes. O sea, hay que decirlo. Todos disfrutamos de una buena sesión de golpes entre personajes. Si no fuera así, la lucha libre, por ejemplo, la UFC, el boxeo, no tendría tantos seguidores, ¿no? O sea, creo que si de algo es seguro, es que la gente disfruta ver golpearse dos personas, dos seres o dos de lo que sea. También otro ejemplo es que hay series o animes o caricaturas o cómics que lo único que recurren es, pues hay que hacer que se peleen estos dos.
En un ejemplo es de que no hay mucha historia detrás de Dragon Ball, así que digas, ¡ay, qué profundidad de historia! Pero la historia está centrada en, pues Goku se va a pelear con este. ¿Por qué? Pues no sé, tú invéntale cualquier cosa. Di que su papá se peleó en el pasado y ya. Lo vemos con Caballeros del Zodiaco. Cada 2 capítulos teníamos sangre, teníamos golpes y nos mantenía entretenidos. No es la gran historia, no es la gran profundidad. No dices, wow, voy a filosofar después de poder ver esta película, de esta serie. No, únicamente disfrutabas de que se iban a golpear Shiryu contra Capricornio, por ejemplo. Y esto va pasando en Alien contra Depredador. No tenías idea de quién quizás era Alien, no tenías idea de quién era Depredador, y que llevan años haciendo cómics y que llevan mucho tiempo haciendo su propia historia, pero te llamaba la atención que 2 seres que no conoces y que quizás nunca vas a conocer porque pues son ficción. La pelea es lo que me atrajo a mí para hablar de esta historia. A mí me encanta esta idea de poner a pelear a monstruos. Creo que esta película tiene mucho que aportar. Este mundo de los monstruos o este universo de los monstruos tiene tanto que dar porque estaba analizando y lo hablaba, ¿no? Con algunas personas esta situación. Y hay que decirlo, Godzilla cuando sale la primera de este nuevo universo de monstruos, fue un poquito decepcionante el que pues te pasaras 1 hora y cacho esperando a que Godzilla saliera a escena. Y lo vimos porque al final de cuentas lo único que se veía era una cosa nadando en el agua, su espalda saliendo a de la profundidad. Y de repente, ese Godzilla que vendió humo, porque hay que decirlo, la primera de Godzilla para lo único que sirvió es para hacernos gastar dinero, para los que los vimos en el cine, o las compramos en DVD, o no sé, lo que ustedes hayan adquirido para poderla ver. Y luego este avance a Kong, que Kong también en su momento, ahorita la vemos como que, wow, qué emocionante, qué película hay, por Dios, Kong. Pero en aquellos días, yo recuerdo que fue hace unos años, creo, esta película no fue tan bien recibida por la gente. Yo me remonto a esos momentos y también fue muy criticada por esta situación de que, bueno, la gente quería historia y porque Kong lo ponen como una persona que pues no le interesa más que nada, más que su isla y punto. Y sin contar que, bueno, fueron los humanos los que lo fueron a molestar, pero bueno, ya saben cómo es esta situación, ¿no? Los buenos siempre son los humanos en las películas. Viene Godzilla con Rey de los Monstruos y justamente cuando pasa esto de Kong se confirma, se analiza esta idea de que en el futuro, algún día, puede que se dé este enfrentamiento. La verdad es que no sé cómo va a continuar esta situación después de esta gran pelea que va a existir. Creo que va a recaudar muchísimos fondos después de lo que fue Godzilla, Rey de los Monstruos. Creo que fue una excelente situación de ver pues lo que queríamos ver, monstruos peleando, monstruos destruyendo todo al por mayor, gente gritando por todos lados. Creo que esto es lo que vende. Finalmente pues son seres que son demasiado inmensos y que como dice la película, pues ellos son los que ya estaban aquí, nosotros fuimos los que terminamos de empezar a destruir su mundo. Creo que después de esto hay mucho que hacer. Hay esta idea, esta sensación de que Mechagodzilla va a salir, este robot que pues puede ser un gran peligro para nuestros héroes si los vemos de algún modo. Y nos queda esta sensación de qué va a pasar después. Se supone que el Monsterverse o el universo de los monstruos tiene muchísimo que aportar después de esto. La verdad es que hay mucho, mucho que decir. Tienen mucho que acomodar en la historia. Se dice que va a haber más de Mothra, de Kingdra, de más cosas. Creo que eso va a valer la pena. Creo que adentrarnos un poquito más en esas historias, aunque sea del pasado, creo que valdría la pena. Porque finalmente lo que nos llama la atención y lo vemos y lo que vende son monstruos que quizás nunca van a poder volver a pisar la tierra. Lo vemos cuando pasa con Jurassic World, que de repente nos trae tan atrapados por esta idea de decir, pues no van a poder volver, al menos de momento. Quizás en muchos años, con la tecnología, con los avances y cuando la pandemia no sea la prioridad del mundo, podremos tener algunas criaturas de estas, podremos ver en primera persona cómo eran, aunque se ha notado que es una
Eso que nos llama cómo es que se desarrolla algo que no podemos saber, que no podemos ver. Y creo que esta idea es lo que hace de esta película algo súper llamativo, súper interesante. Si me preguntan a mí y me dijeran, ¿tú a qué equipo le vas? ¿Tú de qué equipo perteneces? La verdad es que lo tendría bastante confundido. Creo que por lógica y por pensamiento y por analizar la situación, creo que Godzilla tiene muchas más ventajas sobre Kong. Creo que Godzilla tiene el poder este del rayo azul, ha demostrado pelear contra otros monstruos y deshacerlos totalmente, ha demostrado su fuerza y sobre todo ha demostrado que no es un ser improvisado y que no piensa y que no razona y que no puede realizar ciertas hazañas. Entonces, desde esa perspectiva de decir, pues es que Godzilla es Dios, es el rey, es el maestro de maestros entre los monstruos, es el que agita su mano y le sirven una copa de agua Kong y los demás monstruos, esa es la idea. Desde ese punto creo que Godzilla tiene muchas más posibilidades de poder vencer, creo que tiene más capacidades, tiene más habilidades y además no hemos visto quizás todo de él, que creo que esa incógnita siempre nos atrae, pero por, por el carisma, por el deseo de de esta típica situación de David contra Goliat y apoyar al más débil o al que se ve menos capacitado, creo que Kong por eso trae tantos seguidores, porque tú ves a Kong y lo ves como en su momento, ¿no? Y lo han analizado en algunas partes como Superman contra Batman. Pues Superman tiene todo y Batman pues solamente es un personaje que pues ahí se las va ingeniando para buscar situaciones. Creo que Kong por eso tiene tanto seguidor. Creo que desde esta perspectiva Kong, que solamente ha mostrado ser un gorila súper desarrollado aquí bien todopoderoso, pues por eso tiene seguidores, ¿no? Y creo que va a ser muy llamativo ver cómo es que Kong da de algunos golpes, esa como que hacha que sale al final de los avances, pues también tiene mucho que aportar. La imagen de Kong haciendo retroceder el rayo de Godzilla, pues creo que nos están dando una situación bastante llamativa. Una cosa importante que creo que vale la pena resaltar es el saber cómo es que de algún modo, porque se los he dicho, si ustedes tienen que justificar algo y la gente empieza a criticar que por qué justifican eso o por qué eso se está pasando así si no tiene lógica, pues no tiene caso. Hay que recordar que son monstruos, que son seres que pues no existen, son de ficción y que la explicación que nos den, que ojalá sí den una por lo menos, sí tenga alguna idea del por qué Kong puede hacer retroceder ese rayo super ultra poderoso que Godzilla ha mostrado en sus películas. La verdad, estoy súper emocionado por esta película. La gente está súper emocionada por esta película. Vienen muchas cosas en marzo. Este año, pues, que la pandemia nos ha traído, pues, situaciones bastante complicadas. Algunos pensábamos que para estos meses ya estaríamos bien. Otros pensábamos que, pues, esto no va a acabar muy pronto, que digamos, a pesar de las vacunas. Pero se siente bien el saber que aún dentro de esta locura, de esta situación, nos podemos olvidar un poquito de esto y podemos concentrarnos en nuevas cosas. No, eso no quiere decir que no nos vamos a cuidar, que no vamos a hacer ciertas medidas, pero es bueno de repente despejar la mente, poder estar viendo en Facebook algunas discusiones de no, es que Godzilla va a ganar por esto, Kong va a ganar por esto, los múltiples memes que desarrolló esta película. Creo que sirvió de bálsamo. Creo que al final del camino esta situación pues quedará como una anécdota, quizás una anécdota en donde muchos digan que perdieron muchísimo tiempo de su vida, es probable. Algunos perderán mucho tiempo, quizás les quede pocas horas en este mundo, pero creo que vale la pena. Creo que vale la pena de repente tomarse un respiro de esta situación. Así como en el pasado el tomarse un respiro era de la escuela, del trabajo, de estar viajando camino al trabajo, pues también hay que tener un respiro acerca de quedarse en casa y sobre todo de esta enfermedad que pues ha mermado muchísimo a la gente. Así que pues no se sientan mal, disfruten de lo que viene en marzo. Viene Justice League de Snyder Cut, así que va a ser muy interesante todo el mes de marzo. Es algo muy inteligente, aunque se me hizo un poco raro que Warner arrojara sus dos películas que son fuertes para este primer trimestre cerca, una semana de diferencia.
lo cual pues yo hubiera esperado aunque sea unos 15 días. Creo que Warner lo que no quiere es que Zack Snyder muestre todo su potencial, pues no sé cuál sea el plan. Yo creo que va a vender muchísimo esta película, espero que sí. Espero que Kong y Godzilla sigan aportando muchísimo dinero para poder seguir viendo más de este universo. Por allí había algunas entrevistas con Guillermo del Toro diciendo que si lo juntan con Pacific Rim o Titanes del Pacífico, creo que sería interesante. No me gustaría tanto porque, pues, de nuevo no pasaría esta situación de, ay, es que los humanos son los buenos y pobrecitos de ellos. No me gusta esa situación. Porque finalmente, pues, ¿cómo justificarían que los robots peleen contra Godzilla y contra Kong o contra los demás? Pues únicamente tendría que ser eso, ¿no? Que vayan a destruir la zona humana y pues pasarían estas situaciones. La verdad es que hay mucho que decir de esto, hay mucho que opinar. Yo creo que me voy a decantar por un lado, voy a ir por Team Kong. Creo que el personaje va a llamar mucho la atención, va a tener sus momentos. Y finalmente, pues podría considerarse que es la segunda vez que Kong sale para este universo monstruoso. Así que creo que va a tener como que un cierto impacto y va a tener bastantes reflectores dentro de él. Porque finalmente, pues es un personaje muy querido. Creo que ha pasado muchísimos años y las adaptaciones siempre han tenido apoyo. Y pues eso es sorprendente, ¿no? Creo que siempre tener un personaje así vale la pena tenerlo visto y tenerlo en atención. Porque pues al menos a mí me llama muchísimo la atención ver a un gorila peleando contra monstruos, el monstruo que sea. El que ustedes me digan, si fuera Kong contra Superman, lo vería. Y me sorprende en serio el gusto que tenemos por ver pelear personajes. De ahí su fama de los juegos de pelea, yo creo. Creo que nos llama muchísimo la atención estas historias en donde hay peleas al por mayor. Y no está mal, déjenme les digo que vale la pena distraerse un ratito si ustedes ven una pelea. O sea, de repente te encanta y te embobas viendo en la calle que el Mamator ya se está peleando con alguien y que ya se le fregó la pata, ¿no? De repente vale la pena y ves a dos señores alocados de combis peleándose en la calle. Y no es que la gente diga, no, por Dios, hay que encerrarlos para toda su vida. Llama la atención. No sé si sea correcto, no sé qué es lo que sea políticamente correcto en estos días. La verdad tampoco me importa, yo sí soy de los que disfruta ver una buena pelea de vez en cuando. Pero tampoco hay que sentirse mal por esa situación. Yo creo que disfrutar de las pequeñas cosas que nos da la vida es algo que todos debemos de hacer y una pelea siempre es algo que se disfruta. Al menos yo lo creo así. No sé qué opinen ustedes, pero creo que las peleas van a seguir vendiendo. Por algo es que los deportes que había mencionado van a seguir estando en el auge y van a seguir recibiendo miles y miles y miles de millones. Así que, pues bueno, esto es lo que opino acerca de Kong contra Godzilla. Hablando de, esperemos ver a Mecha Godzilla, esperemos ver a Godzilla y a Kong dándose de golpes como en el tráiler y que no se quede solamente, ay, es que el avance tiene lo mejor de la película, lo demás ya no sirve. Ojalá no nos hagan eso. Ojalá haya todo un proceso, haya más de un round por esta pelea entre Godzilla y Kong. Creo que eso valdría la pena de seguir porque, pues, que nos den lo que queremos ver. Golpes al por mayor de monstruos, peleas sin sentido quizás, pero al final de cuentas lo que la gente disfruta. Así que, antes de terminar, no olviden suscribirse en el canal de YouTube, seguirnos en el de Spotify, escucharnos en todas las plataformas como son Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Deezer, etcétera, etcétera. Y recuerden que mientras ustedes están en su trabajo, en la oficina, en casa, odiando al mundo, aquí hay una persona que les va a traer un podcast que no sabían que necesitaban. Somos los raros de la clase y nos veremos en la próxima sesión. Hasta la próxima.